Eh, Hola, buenas noches. Hola, John, profe, buenas noches. Hola, profe Juan, ¿cómo está? bien, Hola, usted, Sarita. John. Hola, compañerito. Ah, los demás están. Ah, es que hasta ahora. Están entrando, profe. Están poniendo los zapatos para entrar. Sí.
Hola María, hola John. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. A ver, ¿qué son? A todos, ¿cómo están? Hola, profe, compañeros. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno. Entonces yo creo que ahora sí podemos ir aprovechando y que es más cortico. Mientras llegan los demás compañeros. Eso. Entonces la vez pasada estábamos mirando esta parte que es lo que tiene que ver con los géneros literarios de los salmos, que es otra manera en que, digamos, se pueden clasificar, ¿sí? Ya habíamos, pues, mencionado que algunos aspectos que tienen en cuenta para clasificar los salmos son, por ejemplo, los autores, que a pesar de que en algunos casos no sea propiamente la persona, el autor del salmo, pero pues se toma como un criterio para poderlo clasificar. Lo de los salmos de David, los salmos de Asaf, los salmos, el de Salomón, el que se le atribuye a Moisés. Y que otra forma de clasificarlos también era como por los temas que presentan los salmos, ¿sí? Entonces, este es otro criterio que se puede tener en cuenta al momento de clasificar los salmos, que es los géneros literarios. ¿Listo? Y esta persona que ustedes ven aquí que dice Gunkel, este autor Gunkel, es uno, digamos, como uno de los autores que más sobresalen en esta parte de los géneros literarios, ¿sí? De la clasificación, no solamente de los salmos, sino de de los textos bíblicos o del Antiguo Testamento, pues teniendo en cuenta la forma en que están escritos, las características como internas que tiene cada texto bíblico para poderlos como agrupar pues en diferentes grupos o categorías que tengan esos aspectos en común. Entonces aquí en este dibujito, en esta gráfica, podemos ver otra de las formas como se estarían agrupando, por ejemplo, salmos que su enfoque es la alabanza, a la alabanza al Señor, salmos que su enfoque es el tema de la lamentación, el tema de la realeza, el tema de la confianza en Dios, salmos que se presentan en forma de himno, es decir, que no solamente una persona como que solamente a nivel individual se canta o se expresa el salmo, sino que es también como grupal, ¿sí? Como si fuera un coro. Hay salmos de agradecimiento, salmos donde el tema central es la sabiduría. Y esta es como una división en la que agrupan los salmos, autores como el que les mencionaba, autores como Bunker, teniendo en cuenta pues cuáles de estos salmos que tenemos aquí tienen aspectos similares, ya sea expresiones que utilizan, el nombre de Dios que utiliza el salmista, la construcción del salmo, ¿sí? Entonces todos esos aspectos los van teniendo como en cuenta para hacer esta, como digamos, una subdivisión de los salmos como tal. Y aquí estos son 11, pues, puntos que surgen de esa clasificación que estábamos mencionando. Entonces hay himnos, hay cánticos de la realeza del Señor, hay cánticos para Sion, ¿sí? Que su centro es pues esta ciudad en específico. Hay acciones de gracia, hay súplicas a nivel nacional, o sea, pues toda la nación interviene en la súplica, o súplicas que son a nivel individual, ¿sí? De una sola persona, que esté siendo perseguida, ¿sí? Por ejemplo, hay salmos donde habla, como el 23, donde habla de en esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
Sí, ese tipo de expresiones, pues de alguien que está siendo perseguido por unos enemigos, de una persona que está enferma, o de una persona, por ejemplo, como lo veíamos con el caso de Job, de que siendo inocente lo acusan de algo, ¿sí? Como que lo quieren hacer ver culpable. En el Salmo, pues expresa, digamos, esos sentimientos que tiene ese personaje como tal. Hay salmos donde se expresa más la confianza en Dios, hay salmos reales, hay salmos litúrgicos, hay salmos donde como que el centro es la confesión del pecado, como por ejemplo, ¿cuál? El Salmo 51, ¿sí? Y salmos donde lo importante o el centro está en exaltar la sabiduría, como ¿cuál salmo? Salmo 119. Entonces vamos a ir viendo como que uno grupito por grupito para ver algunas características generales de ese grupo específico de salmos como tal. Entonces los signos, una característica que tienen es que tienen esa parte festiva de celebrar y que como les mencionaba hace un momento, compañeros, no es, digamos como que no es solo a nivel individual, sino que es un grupo de personas, ¿sí? Esa parte que menciono aquí de coral, ¿sí? Un coro de personas que entona este salmo, pues, hacia el Señor, ¿sí? En la mayoría de los casos, pues, siempre los salmos van a ser dirigidos hacia Dios. Y podemos encontrar una estructura donde hay una introducción, un cuerpo donde se desarrolla, pues, todo el, digamos, el centro del salmo, y una conclusión luego de ese canto que se presenta en el salmo. Y una fórmula que es muy constante en estos salmos es la que ustedes ven aquí abajito, compañeros, aquí en esta parte. Alabad al Señor porque Él es bueno, ¿sí? Hay muchos salmos que tienen ese tipo de expresiones, alabar al Señor por, alabar al Señor porque Él es bueno, porque grande es su misericordia, porque es lento para la ira. Entonces siempre es como que es una expresión muy propia de este tipo de salmos. Y el otro que es como un, digamos, subgrupo del grupo anterior, son estos salmos que tenemos aquí, compañeros, como por ejemplo el 47, el 93, el 96, 97, 98 y 99, que son salmos donde básicamente el centro está pues en exaltar a Dios, pero con esta característica que tenemos aquí. A ver. Profe, está muteado. Profe, no te Lo escucho. escucho, profe. Profe, no se escucha. Profe, está muteado. Lo mismo sonido, profe. Esto está en silencio todo el rato que estoy hablando, está en silencio. Desde que dijo buenas noches, estudiantes, ya. Uy, de No, profe, rato. no. Desde que estabas La última. explicando lo de los himnos, lo del Solo 96, la 98. última diapositiva. Ahí. Entonces, esta parte, ¿qué palabra en hebreo les recuerdo? Esto que se ve en rojo. Melec, Rey y Yahweh. Eso, sí, señor. Entonces, una expresión o una exclamación que sobresale en este tipo de salmos es presentar al Señor como Rey, ¿sí? A Dios en esta, digamos, con esta característica, pues, de la realeza del Señor. Entonces, vendría a ser, digamos, como un punto central de este tipo de salmos, exaltar a Dios de esta manera. Ahora,
Otro grupo de salmos que podemos encontrar son estos, los cánticos de Sión. Y pues digamos, aquí sí es como más fácil de deducir cuál será el centro de este tipo de salmos o el enfoque de este tipo de salmos, el hablar de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Exaltar a la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, y todo esto, digamos, hacer todas estas expresiones, pues exaltando precisamente a la capital de Israel, al pueblo de Jerusalén. Entonces, la importancia que tiene Jerusalén para, pues, el pueblo judío en general, ¿sí? Por ejemplo, y en ese sentido también vienen a ser cánticos de peregrinación, ¿sí? O sea, es decir, cánticos que ellos expresan, pues, cuando van camino a Jerusalén, cuando se dirigen hacia la ciudad, pues, que es el centro, digamos, de adoración del pueblo judío como tal. Ahora, los salmos de acción de gracias, pues estos salmos como el Salmo 22 y el Salmo 103, lo que van a expresar es pues motivos de gratitud que tiene el pueblo hacia Dios, ¿sí? Manifestar ese agradecimiento por las obras o lo que el Señor ha hecho en medio del pueblo como tal. Y la parte de la súplica colectiva vienen a ser pues estos salmos donde reconocen, digamos, ese dolor, esas expresiones de queja, de lamento delante de Dios, pero no un solo individuo, no solo, digamos, una persona, sino la nación en general, ¿sí? Es decir, no se expresa pues de manera individual, sino que es el pueblo en general el que está expresando ese lamento, esa queja, esa angustia. Y aquí tenemos algunos de esos salmos específicos que pueden clasificarse en este grupo de salmos de lamentación, de súplica. Y como ustedes pueden ver allí, compañeros, también algo que, digamos, como que destaca en ese aspecto es esa referencia a Lamentaciones, a Eclesiastés, a Daniel, porque también son rasgos comunes que no son solamente como que se limitan al libro de los Salmos, sino que es propio también de la forma en que se expresa el pueblo judío, es propio de la forma en que ellos digamos, manifiestan su relación con el Señor o las situaciones que están viviendo, cómo se expresan. Entonces, por eso no solamente como que se queda enfocado en los salmos, sino que también puede aparecer este tipo de usos en otros textos que pues como los que están aquí citados. Sí, por ejemplo, lo que veíamos con Job también, lo del tema del sufrimiento, que no solamente se centra o se enfoca en Job, se queda en Job, sino que también, por ejemplo, aparecía en Isaías, o el siervo sufriente del Señor. Entonces, son como, pues, en esa manera de plasmar su comprensión de Dios, la manera en que van conociendo más del Señor, pues van usando características similares, expresiones similares, palabras similares, ¿sí? Y todo eso es lo que van teniendo en cuenta este tipo, digamos, de autores en estos estudios para determinar esta literatura tiene características pues de lamentación o esta tiene características de ser de como que su centro es exaltar a Dios como rey o exaltar a Dios como el que liberó al pueblo de su cautiverio. Entonces, pues a lo largo de diferentes textos bíblicos también podemos llegar a encontrar este tipo de alusiones a estos temas, pero lógicamente como que el centro pues va a estar en este tipo de libros como los que estamos estudiando, ¿sí? En la literatura poética. Entonces como que es el fuerte de ese tema, de este tipo de
de textos y este tipo de construcciones como las que estamos viendo, para que podamos tenerlo pues presente al momento también de identificar dentro de estos tipos de himnos o de salmos, dónde estaría ubicado el que ustedes quieren estudiar, que cada uno de ustedes o las parejas pues quieren estudiar para ver si cumple esas características que vamos nombrando aquí en las diapositivas. Y así como hay súplica grupal, también hay súplica individual, ¿sí? Hay súplica individual, pues, como les mencionaba, de la persona que se siente en peligro por una enfermedad, que se siente en peligro porque lo persiguen sus enemigos, o que sintiendo que es inocente, lo están acusando, lo están, pues como diríamos nosotros, calumniando, o lo están, digamos, haciendo referencia a él de una forma injusta. Entonces, esos tipos, tipos de textos que tienen esas características, pues los agruparían en esta categoría de salmos de súplica individual. Y también, como lo ven aquí compañeros con esta referencia de Jonás, hay otros textos en el que estas expresiones pueden aparecer, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, cuando Jonás se siente en peligro al ser arrojado en medio de la tormenta, o cuando hablan, por ejemplo, del tema de la esclavitud, del tema de la injusticia, ¿sí? Del tema de ser perseguido por enemigos que les causan angustia, que les causan opresión, o de aquel que se siente acusado falsamente, que apela a Dios para que, digamos, defienda su causa o haga justicia en medio de lo que está viviendo. Algo así como lo que veíamos también con Job, cuando pues aparecen expresiones de esos diálogos de Job con el Señor, de tratar como de pedir tanto la ayuda de Dios o la intervención de Dios en medio de la situación que están viviendo, como esto pues también exponer su causa de yo estoy haciendo las cosas bien o estoy viviendo de una forma justa, pero me está pues como que confrontando este tipo de situaciones que no debería, pues no deberían de ser de esa manera, o está haciendo algo injusto con aquella persona que se considera justa, ¿sí? Y estos pues ya vienen a ser salmos que aquí aparece, por ejemplo, el que está estudiando María José con Adri, el Salmo 23, que es un salmo de confianza en el Señor, ¿sí? Donde en este caso, en el Salmo 23, lo central del salmo que es que Dios como pastor nunca va a faltar, ¿sí? Ese es el centro del salmo. Y porque el Señor como pastor no falta, es que todo lo que cuenta el salmista, digamos, le sucede a la ovejita, ¿sí? Entonces, porque es como yo puedo pasar el valle de sombra de muerte, porque tú como pastor no faltas. Yo puedo hacer esto porque tú siempre estarás ahí. Yo afronto esta situación porque tú como pastor siempre estarás constantemente, una y otra vez, con nosotros como pastor. Entonces, como esa seguridad, ese refugiarse en Dios, el hallar como ese descanso en Dios, el que tiene como, digamos, centro, pues salmos como los que están aquí, el 4, el 11, el 16, 27, 62, 131. ¿Listo? Y ahora esta categoría que tenemos aquí son los salmos de realeza. Aquí está, por ejemplo, el que está estudiando, creo que Daniel con Mercedes. Entonces, aquí el centro es ese enfoque en la realeza, en la figura de David, ¿sí?
Es, digamos, también esa parte de destacar la dinastía de David. Por eso este tipo de salmos, compañeros, es uno de los salmos que si nosotros pues recordamos en algunos momentos que el Señor Jesús cita textos, pues digamos como propios de la Tanakh o del Antiguo Testamento, son textos como los de los salmos, por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 18, ¿sí? Por eso en algunos momentos ustedes también pueden encontrar que estos salmos se hacen referencia como salmos mesiánicos. ¿Por qué? Pues porque digamos como que resaltan esta figura del Mesías, del descendiente de David. Y efectivamente en muchos textos, por ejemplo, me parece que cuando el Señor está en la cruz y hace referencia a cómo echaban suerte sobre su ropa, que le dieron a beber vinagre, son expresiones que aparecen como en el Salmo 2 o en el Salmo 18. Y pues en los otros salmos también hay alusiones a momentos que en el Nuevo Testamento se relacionan con el Señor Jesús. Entonces, ese digamos, tanto salmos reales o también pues salmos mesiánicos. Y esta parte de la liturgia, pues son salmos que digamos tendrían relación así como a la celebración, pero a la celebración a nivel del templo, o a nivel de una fiesta, un rito que iban a llevar a cabo en específico, ¿sí? Pues digamos, si lo contextualizáramos en nuestros días, serían salmos propios de la celebración en la iglesia el domingo, ¿sí? O sea, salmos que se tienen en cuenta en un momento en específico, al llegar a Jerusalén, al estar a las puertas del templo, cuando van a celebrar alguna de las fiestas o de las celebraciones propias del pueblo judío como tal. Entonces, esos salmos son los que, digamos, se clasificarían en esta categoría o en este género literario de salmos litúrgicos. Y luego tenemos pues la parte de los salmos donde el tema central vendría a ser la confesión del pecado, ¿sí? Pues digamos uno de los más sobresalientes en esa línea es el Salmo 51, que es el salmo pues donde se le atribuye a David que está como confesando lo que él siente o el pecado que ha tocado su vida, pues en relación a todo lo que sucedía con Betsabé y pues ese contexto en el que se ubica al rey David. Entonces son salmos en el que como lo central es ese deseo de confesar el pecado, de pedirle perdón al Señor pues por las faltas que han cometido, pedirle al Señor que renueve su vida, que pues cambie la situación que están enfrentando a causa pues del pecado que han cometido. Y los salmos sapienciales pues lo que van a exaltar o lo que van a elogiar es el tema de la sabiduría, ¿sí? Lo importante que digamos el adquirir sabiduría o ser parte de ese grupo de personas que pues se consideran sabios, así como el Salmo 1, ¿sí? Que si ustedes recuerdan el Salmo 1, su enfoque es, digamos, como que confrontar un grupo de personas que tienen como su característica central esta parte de la sabiduría y el otro grupo pues que son los que han pues tomado como el camino digamos de la necedad, de ir en contra de ese camino de sabiduría. Entonces, pues ¿cuál va a ser la característica central de ese grupo de salmos? Enfocarse en resaltar el valor que tiene la sabiduría, lo importante que es, la riqueza
que brinda acoger la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante, pues, para que podamos ir teniendo en cuenta en cuanto al tema de cómo se podrían clasificar los salmos, pero también ya no solo por el tema del autor, sino más bien por los temas que al interior del salmo se están tocando, de lo que se está hablando, ¿sí? Que en cierta forma vendría a ser, digamos, también como un criterio más confiable, si tenemos en cuenta lo que decíamos de que el autor muchas veces es que se le atribuye a la persona, mas no puede que esa persona no haya sido el que escribió ese salmo, ¿sí? En cambio, en este caso de los géneros literarios, pues sí es de cómo está construido el salmo, ¿sí? De qué expresiones utiliza, qué figuras usan, qué palabras, pues ya digamos más desde el hebreo, qué expresiones están en hebreo que son similares en un salmo y el otro. Entonces, este tipo de características, pues sí, ya hacen como más parte como de lo interno del salmo. Entonces nos ayudan a tener como más confianza al momento de decir el salmo que, pues en mi caso yo estoy estudiando, sería un salmo de lamentación, un salmo de realeza, un salmo de súplica, sería un texto que se usaba en la liturgia, ¿sí? Entonces, pues es algo, digamos, como mucho más confiable en ese sentido. Y esto también es importante tener en cuenta esta parte de cómo se van construyendo los salmos, de qué expresiones van utilizando, porque en medio de todo esto también está, digamos, la tradición del pueblo, la forma como se va pasando lo que es propio, digamos, de la fe también del pueblo como tal. Y por eso algo es muy bonito que podamos ver en lo posible los salmos desde el hebreo, ¿sí? Por ejemplo, yo esta tarde le decía a Mercedes que me comentaba de que está estudiando su salmo, que es bueno que ustedes vean la estructura del salmo, pero en el hebreo, ¿sí? O sea, que ustedes puedan como aprovechar lo que hemos ido aprendiendo en las clases para ver ir como un poquito más allá, ver la riqueza que puede haber en ese texto que ustedes han escogido para estudiar en pues en este curso. ¿Listo? Porque pues allí también podemos como que encontrar más elementos que de pronto no porque esté mal traducido, sino por la gramática o por la forma en que se construyen las oraciones, en español no lo lleguemos a apreciar de la misma manera que sí lo podemos ver en el hebreo. Entonces, ese también es algo importante para tener en cuenta. Y sobre todo también este párrafo que coloqué aquí, que es como el hecho de que en hebreo, digamos, como que las expresiones que se utilizan no es simplemente la expresión, o sea, como que la palabra así solita, ¿cómo diría? O sea, que no transmite más sino lo que la palabra dice, sino que cada palabra, pues, como hemos ido viendo también en las clases de hebreo, es como si encerrara más información que nos amplía la comprensión del texto, que nos enriquece en cómo se debe entender esa expresión, a qué está haciendo referencia cada uno de sus términos, ¿sí? Entonces, y a mí también, digamos que al verlo en hebreo, de pronto, no sé, por ejemplo, María José, que ella canta, así como hay métrica o ese ritmo en las canciones en español, en hebreo también pueden ir viendo cómo hay esa métrica o esa parte del ritmo en el texto, pero en el hebreo, ¿sí? Y eso también para qué le sirve a la persona, así como a María José le sirve para acordarse la canción y el ritmo como la debe ir llevando.
en hebreo les servía para recordar el salmo, para recordar, pues como lo menciono aquí, un instrumento para recordar la tradición del pueblo. Entonces, si vamos y miramos en el texto, van a ver palabras que terminan de una forma similar, que cuando ustedes la leen como que lleva cierto ritmo, que de pronto pues en español no lo percibimos de la misma manera, ¿sí? Entonces, eso también es algo muy bonito que lo podemos llegar a encontrar al momento de mirar ese salmo que ustedes quieren estudiar, pues cómo estaría construido desde el hebreo como tal. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, un aspecto que podemos encontrar, y esto desde aquí, compañeros, esto tiene que ver también con lo que les mencionaba la vez pasada, que si el profe Edward les había de pronto compartido a todos ustedes, que pues, pensé que todos están en la clase con él, pero pues creo que ustedes ya han escuchado aspectos como lo de los paralelos, ¿cierto? Del paralelismo, de que una idea, la idea principal se complementa con la que le sigue, la parte sinonímica, el paralelismo antitético. Ustedes sí han escuchado esas referencias, ¿cierto? ¿O no, compañeros? No, yo no, María sí. Entonces, aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos en estos textos de poder contemplar, digamos, cómo se dan este tipo de paralelismos o esa repetición. Pero algo importante que podemos tener en cuenta es que, digamos, en una palabra no se repite porque sí, sino que cuando repiten una palabra o hacen ese juego de usar expresiones similares, es con una idea de como también de recalcar lo que le están compartiendo, de hacer que la persona como que se enfoque más en esa idea que están presentando pues en ese texto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí con expresiones que son sinónimas, que una idea va a complementar a la que le sigue. Por ejemplo, en este salmo, que es el Salmo 29, que ustedes pueden ver que hay expresiones muy similares y una idea va complementando lo que presenta la idea anterior también. Entonces, no sé si María, para que lo leas, por favor. Este texto aquí, ¿por qué se apagó el micrófono? Ah, no. No, profe, sí le estamos escuchando. María José. Señor, es que se me Para, estaba cortando. ¿Qué dice? ¿Qué? para que leyeras este texto del Salmo 29. Ok. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamar la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor, deslumbrante de santidad. En su santuario, un grito unánime, gloria. El Señor da poder a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gracias. Entonces aquí sí ven compañeros que hay expresiones que se van repitiendo. Aclamad la gloria, aclamad la gloria. El Señor da poder, el Señor bendice y la parte del pueblo también. Entonces, a su pueblo, a su pueblo. Entonces son pues expresiones que se van utilizando con la idea de resaltar pues esos aspectos que van a ser importantes dentro del Salmo específicamente. O también podemos encontrar palabras que van en serie, ¿sí? Que son repeticiones de la misma palabra o palabras sinónimas a lo largo de todo el Salmo, que en ese sentido se convierten en palabras gancho, pues que digamos como que centran al lector en lo que quiere resaltar el salmista, ¿sí?
Y en este caso tenemos este ejemplo aquí del Salmo 121, donde vamos a ver pues cuáles son esas expresiones que están como que estructurando el Salmo de esta manera. Entonces, este Salmo, ¿cómo sería, Sara? Sara Valentina. Vale, profe. Buenas noches a todos. El Salmo así dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gracias. Y aquí en el Salmo que acaba de leer Sara, ¿qué palabras ven ustedes que serían como ese sinónimo, esas palabras gancho que están utilizando? Guarda, guardián. Señor, guarda hasta 3 veces. Sí, el Señor guarda la parte del auxilio. Auxilio. El auxilio. ¿Cuál otra estaba por aquí? Ah, bueno, el Señor que guarda, pero también el Señor, el guardián, tu guardián, el guardián. Entonces, si ven cómo van con una misma idea, como que van ampliando más. Por ejemplo, esta parte: ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, y como el Señor quiso el cielo y la tierra. El Señor es tu guardián, Él no dormirá. El Señor es el que guarda tu alma. Y van como que relacionando una idea con la otra, y a la vez como que se va ampliando más pues lo que nos quieren compartir en el Salmo como tal, ¿sí? Entonces, esa parte también es muy bonito de poderlo ver en estos textos, pues, como los Salmos, para destacar ese uso de estas expresiones o esa métrica que van manteniendo eh, entre una idea y la otra para complementarse, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí, compañeros, no repiten por repetir, ¿cierto? No es que como que el salmista se quedó sin palabras y empieza a repetir y termina repitiendo lo mismo varias veces, sino que en cada paso, como que cada paso que va dando, le va agregando algo más que va complementando la idea central que tiene de presentar pues al Señor como el guardián del pueblo, al Señor como el guardián, quien le brinda auxilio al pueblo. Y otra parte que podemos encontrar son los estribillos, ¿sí? Los estribillos donde se repiten pues una palabra similar en un texto, en una parte del texto y en la otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Entonces, se van estableciendo una relación entre una idea y la otra para complementar lo que el salmista quiere resaltar en cada uno de estos textos. Y de esta diapositiva en adelante, algo que quiero que podamos mirar es como características propias de la poesía en hebreo, ¿sí? Características muy bonitas que nos van a servir mucho también para ver, pues, cómo podríamos estructurar el salmo que cada uno de ustedes está estudiando, mirándolo en el hebreo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, estas construcciones, lo que les decía ahorita con el ejemplo con María José de la música, cómo empiezan a sonar palabras igual en la forma que van terminando las palabras, ¿sí? O cómo empiezan a repetir una palabra varias veces con un propósito específico, tanto pues en el texto en sí, como en ese, digamos, en esa propósito de
de conservar la tradición, de que no se olvide lo que se está diciendo, ¿sí? Porque pues si ustedes de pronto en algún momento han hecho como el ejercicio, en cierta manera nosotros aprender algo con música se nos queda más fácil que aprenderlo así, o sea, como si nada, ¿sí? Es como que al ponerle el ritmo se hace más fácil de asimilar las cosas que si se dicen, pues digamos así como por decirlas, ¿sí? Entonces, en estos textos vamos a ir viendo también cómo se puede, como que va resaltando esa parte de las expresiones. Y esta parte de aquí, que es algo muy chévere para ver también de cómo se pueden dar o estructurar los salmos, pero partiendo desde el hebreo, ¿sí? Como, por ejemplo, podemos encontrar esta parte del quiasmo, cómo podemos encontrar un acróstico, en este caso con la manera que se van presentando cada estrofa con una letra del alefato. Entonces, eso es algo que, pues en este caso sí, lógicamente solamente del hebreo lo podemos ver, solamente mirando los textos, aprovechando lo que ya hemos ido aprendiendo en las otras clases, pues podemos como que apreciar un poquito más el valor que tiene lo que ustedes han ido aprendiendo en hebreo, ¿sí? Que no es solamente para tener todas las tablitas que le gustaban a John Alexander en Hebreo 2, sino que pueda ser para aprovechar toda esa información al momento de estudiar un texto bíblico, cómo nos ayuda a entenderlo mucho mejor, cómo nos aporta esa comprensión del texto que queremos estudiar, pues si lo miramos en su lengua original, ¿sí? Entonces, porque pues otra vez con el ejemplo de María José, una canción que se vea en español no queda igual si la pasan al inglés. Entonces, lo mismo, un salmo, si el salmo es bonito y es muy, como que nos llega a nuestra vida viéndolo en español, pues cuanto más si lo podemos ver en la manera en que está construido desde el hebreo, desde la lengua en que fue escrito. ¿Listo? Entonces, si Dios nos da vida, pues ya el jueves que tenemos más tiempo en la clase, pues vamos mirando esto y de paso, como lo hemos hecho en otros momentos, aprovechamos también para ir como no dejando en el olvido el hebreo, sino que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces aprovechamos esta parte para ver esos ejemplos y pues para que ustedes lo puedan como que aplicar al texto bíblico que ustedes están estudiando, pues para hacer el trabajo que están haciendo y para poderlo compartir con sus demás compañeros. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que descansen, que duerman. Y nos Gracias, vemos, profe. Gracias, profe. Gracias. Una bendición, Compañeros, Muchísimas profe. gracias. Señor un Noel. consejo, compañeros, que se conecten rápido a la clase inglés porque la profe llama lista rapidito. Sí, eso. es verdad. Chao. Chao.